Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Gracias por acompañarnos, gracias por permanecer en Presencia Universitaria. En esta ocasión, a través de las plataformas digitales, tenemos una oportunidad excepcional de platicar con un analista político, un periodista, escritor, en temas vinculados con el ejercicio del poder público en nuestro país. Estoy hablando del maestro Hernán Gómez Bruera, a quien le agradezco enormemente la oportunidad de charlar con él. Maestro, muy buenos días. Le agradezco el que haya tomado esta entrevista con Presencia Universitaria, justamente para abordar temas vinculados con el quehacer periodístico de comunicación que desempeña todos los días y, por supuesto, uno de los más importantes, el quehacer de abordar temas de investigación periodística a través de diversas obras. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Gracias, buenos días, gracias por la oportunidad. Y bueno, he tenido la oportunidad de empezar la lectura de este libro, El Ministro del Poder, un infiltrado de la 4T, que habla muy en particular de hoy un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estos, vamos a llamarlo, entre pasillos de lo que es el ejercicio del poder jurisdiccional, el vínculo con el asesor jurídico de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y cómo ha sufrido en primera persona, maestro, el embate de los intentos de censura. Y con eso me gustaría arrancar la entrevista. Los embates de la censura, de la Cuarta Transformación, esta Cuarta Transformación que, pues bueno, en el discurso político nos decían que no iban a hacer lo mismo que los de atrás. Bueno, yo no sé si los intentos de censura a mi libro vengan de la Cuarta Transformación. Lo que yo tengo muy claro es que desde que publiqué Traición en Palacio, el negocio de la justicia en México inició un acoso judicial en mi contra, utilizando principalmente a jueces de la Ciudad de México, que son los mismos jueces a los que yo señalé en mi investigación, las mismas instituciones a las que yo investigué y que ahora se han prestado a este acoso judicial. Hubo una jueza en la Ciudad de México que aceptó que a mí se me hiciera un peritaje psicológico para ver si estaba bien de mis facultades periodísticas, una cosa así, para ver si yo era capaz de separar la verdad de la mentira, para ver si yo sé separar mis emociones de mi trabajo periodístico, una cosa muy rara. Y bueno, gracias a un juez federal es que esto se pudo detener por la vía de un amparo. Pero además ya tendrían que haber dictado sentencia y no dictan sentencia. O sea, están utilizando esto como un instrumento pues para tratar de callarme. Y lo intentaron hacer, incluso trataron de prohibir el libro de las librerías, que no se pudiera vender, que se retirara de las librerías. Todo esto para tratar de doblarme y que yo no siguiera con mis investigaciones. Pero yo he seguido y he publicado este nuevo libro, El Ministro del Poder, un infiltrado en la 4T. El primero era sobre Julio Scherer Ibarra, el ex consejero jurídico de la presidencia, y este segundo es sobre Arturo Saldívar, el ex presidente de la Suprema Corte. ¿Cuál es una de las motivaciones que lo lleva a realizar esta investigación periodística, hablando concretamente de este último libro, El Ministro del Poder, un infiltrado en la 4T, que tiene que ver como figura central justamente la de Arturo Saldívar como ministro de la Corte? Arrojar luz sobre la forma en que opera la justicia en México, porque ha sido de los tres poderes el más opaco de todos. Y a mí me llamó mucho la atención que la 4T, a pesar del compromiso que planteó de erradicar la corrupción y que creo que en varios ámbitos se ha logrado disminuir, pues en el ámbito de la justicia no fue así. Y en gran medida lo que me doy cuenta es que no fue así porque había una pretensión del presidente López Obrador de evitar que
desde el Poder Judicial se frenara su proyecto de gobierno. Y en esa medida buscó personajes que le ayudaran a tratar de mantener bajo control al Poder Judicial. Y esos personajes le prestaron un servicio, fueron útiles a su proyecto, pero a pesar de eso, no lograron, digamos, a pesar de frenarle algunos de los golpes que venían del Poder Judicial, por llamarlo de alguna manera, pues estos personajes también se dedicaron a utilizar el Poder Judicial para sus propios fines políticos y económicos, para operar ellos el negocio de la justicia en México con una voracidad pocas veces antes vista. El caso de Scherer Ibarra en particular es de una voracidad sin antecedentes similares, de alguien operando así desde el Poder Judicial. Y bueno, son casos que son penosos para el gobierno actual, que deben aclararse, y más aún hoy porque estamos frente a una reforma judicial que se plantea erradicar la corrupción. Si no entendemos qué fue lo que causó esta corrupción en los años anteriores, pues va a ser muy difícil erradicarla. Ahora, hablaba usted de este poder judicial opaco, un poder judicial que desde mi óptica en antaño efectivamente estaba alejado de la ciudadanía, alejado del reflector público, y que de igual manera los operadores jurídicos públicos, denominados como jueces, impartidores de justicia, también manejaban un bajo perfil ante la ciudadanía. Todo esto se lo pongo en contexto porque evidentemente que estos dos elementos hacen complicado el realizar una investigación sobre una persona en particular, y máxime que se trata de un ministro de la Suprema Corte, en donde en el imaginario colectivo pues estaban, por lo menos anteriormente, hace algunas décadas, pues no sé, en una especie como de pedestal, en una especie de mundo aparte por ser ministros de la Corte. Pues por eso justamente me interesó escribir este libro, porque Saldívar, digamos que se mostró además como un personaje muy cercano a la 4T, muy cercano a la izquierda, y la verdad es que es una construcción falsa del personaje. Un personaje honesto, cosa que es falsa también. Lo que estamos viendo es que utilizó su posición para beneficiarse él en lo personal, para promover su propio proyecto político, incluso para dar un salto a la política, utilizó su puesto como ministro de la Corte para abrirse un espacio y una carrera política. Y en sus delirios de grandeza, se imaginaba quizás hasta como un presidenciable. Él pensaba que si eventualmente alguna de las otras candidaturas se desfondaba, él podía ser candidato. Y en esa medida, pues fue perdiendo cada vez más piso. El poder y la ambición lo fueron perdiendo cada vez más, a pesar de que en algún momento tuvo una actuación muy, muy valiosa como ministro de la Corte. La época en la que ordenó la liberación de Florence Cassés, la época en la que se involucró en el caso de la guardería ABC, en todos los temas de derechos humanos, donde tuvo un papel muy relevante, pero todo esto terminó, pues terminó perdiéndose en el momento en el que la avaricia, la codicia, la ambición de poder se volvieron su rasgo distintivo. Justamente hacia allá quería transitar en esta siguiente pregunta, maestro, porque evidentemente que teníamos esa percepción, esa imagen de Arturo Saldívar en un referente mediático, Florence Cassés, y el tema de la guardería ABC. Teníamos justamente esta construcción de que era un ministro avesado en los derechos humanos, en el discurso progresista, insertando reflexiones justamente como la de igualdad, el tema del aborto, el tema de los matrimonios igualitarios. Desde su perspectiva, que tuvo esta oportunidad de investigar a la figura de Arturo Saldívar para la creación de este libro, ¿cómo se rompe ese paradigma o cómo se desvirtúa ese Arturo Saldívar del Arturo Saldívar que hoy vemos como inserto en el andamiaje jurídico y político de la Cuarta Transformación?
Pues Saldívar es, yo le llamo el ministro del poder y justamente le llamo así porque es un personaje que al final lo que lo guía es la ambición de acumular más y más poder y en esa lógica es que pues da unos bandazos impresionantes, ¿no? O sea, el mismo ministro, el mismo personaje que en 2021 defendió una reforma que fortalecía la carrera judicial, 3 años después defendió una reforma que vino a debilitar considerablemente la carrera judicial. El mismo personaje que decía que no se podían elegir a jueces y magistrados y ministros por voto popular, 3 años después vino a defender esto de la elección como un avance democrático. El mismo personaje que no estaba de acuerdo en separar la Corte del Consejo de la Judicatura en cuanto a que la presidencia de estas dos instituciones era ejercida por una sola persona, en ese momento él mismo, 3 años después vino a decir que era un gran avance esta separación, cuando en su momento él hizo todo para que no hubiera tal separación. Este personaje utilizó la reforma de 2021 para postergarse, para prolongar su mandato, nos hizo creer a todos que no era una idea suya, bueno, algunos se lo creyeron, los más ingenuos, que había sido una idea de los legisladores, que él en realidad no creía que fuese constitucional, pero bueno, que lo discutieran las instancias correspondientes, cuando en realidad él fue el que operó todo para tratar de quedarse 2 años más y en consecuencia mantener el status quo del Poder Judicial, porque a él le beneficiaba como presidente de la Corte en ese momento. 3 años después, cuando en 2024 se plantea esta reforma que plantea López Obrador, lo que él hace es montarse a esa reforma, a pesar de que era una reforma que iba a contrapelo de casi todo lo que él había defendido siempre. ¿Por qué? Porque quería acomodarse políticamente y porque quería lucrar con esa nueva reforma y quería meter gente suya y volver a crear ahí un espacio de poder desde el cual pudiera eventualmente pues promover sus propios intereses y quizás también hasta algunos negocios, porque lo que vemos y lo que yo señalo en el libro es que había varios casos en los que el principal operador de Saldívar se involucraba en una serie de litigios, metía ahí mano, le bajaba línea a ciertos jueces para temas que no tenían nada que ver con asuntos políticos o con asuntos de Estado o con asuntos que fuesen prioridad para el gobierno de López Obrador. Eran litigios personales, eran litigios en los que todo pareciera indicar que se le estaba cobrando una suma a determinadas personas para emitir sentencias en determinados sentidos. Por ejemplo, en el tema fiscal. Ahí era muy claro cómo para que ciertos grupos no pagaran créditos fiscales o pagaran menos de lo que se tenía que pagar, hubo una intervención a favor de estos grupos. Todo eso pues es parte de algo muy escandaloso que se tendría que haber investigado. De hecho, se abrió una investigación en abril de 2024 justamente para tratar de aclarar todos estos casos de presiones a jueces y magistrados, pero en diciembre de 2024 el Consejo de la Judicatura, por 4 votos contra 3, cerró esa investigación y nos quitó a los mexicanos el derecho de saber qué es lo que pasó ahí. Quisiese compartir para la audiencia, maestro, el primer párrafo de la contraportada de esta obra, que señala: esta es la historia de un abogado de los ricos que vivió siempre como rico, un hombre vinculado al PRIAN que históricamente se situó en la trinchera ideológica opuesta al obradorismo, hasta que le resultó útil infiltrarse en el movimiento para satisfacer sus más irrefrenables ambiciones. ¿Cómo Arturo Saldívar logra ganarse la confianza quiero pensar, de Andrés Manuel López Obrador, de los grandes ideólogos de esta cuarta transformación, teniendo el pasado al que me he referido y que usted señala en la contrapartada de este libro? Bueno, no hay que olvidar que López Obrador siempre ha sido durante su gobierno, muy pragmático en cuanto a quienes invitar a sus filas.
en parte por querer tener un movimiento político incluyente. Y en esa medida, bueno, el pasado de muchos personajes no fue un impedimento para que se incorporaran a su partido y después a su gobierno. En el caso de Arturo Saldívar, en el momento en el que López Obrador es electo, lo que hace es lo que siempre hizo, buscar endulzarle los oídos para decirle las cosas que él quería escuchar. Y entonces empieza a escribir artículos en la prensa, donde empieza a señalar, a decir que el Poder Judicial tiene que escuchar el mensaje de las urnas y que también tiene que ajustarse a las políticas de austeridad que promovía López Obrador y un poco, ciertamente, a expresar posturas pues más progresistas, más de izquierda que las que tenían en ese momento la mayor parte de los ministros de la Corte. Era una postura muy poco genuina en realidad, o sea, fue parte de un cálculo político para ser aceptado por la Cuarta Transformación y ganarse un espacio ahí. Y luego, más adelante, pues lo que hace es empezar a operar a favor de los intereses del gobierno desde la Suprema Corte y a que los asuntos que le preocupaban al gobierno no naufragaran en tribunales y juzgados. En algunos casos lo logró, en otros no. Pero lo que hoy sabemos, porque además hay audios y hay evidencia y hay testimonios, muchos de los cuales aparecen citados en este libro, de que al hacer eso, pues incurrió en presiones y en acciones, pues presuntamente ilegales, como es, pues presionar a un juez para que falle en determinado sentido. Los jueces tienen que tomar sus decisiones de manera libre y autónoma. Y claramente Arturo Saldívar, pues no respetó esa autonomía del Poder Judicial. Maestro, lamentablemente el tiempo transcurre muy rápido para radio y televisión. Estamos llegando prácticamente a la parte final de esta charla. Quisiese que le compartiera a la audiencia qué podrá encontrar justo en las páginas de este libro del que hemos conversado en gran medida el ministro del Poder. ¿Qué podrá justamente leer a lo largo de esta investigación periodística? Pues es una narración que atrapa, y lo digo porque es lo que me ha comentado mucha gente que ha leído. El libro se está vendiendo muy bien, es el título más leído en materia de criminología en Amazon, y el anterior, Traición en Palacio, sigue siendo el libro más leído de política, también en Amazon. Es una obra que tiene, en la que entrevisté a cerca de 100 personas diferentes. Tiene documentos, tiene citas textuales, hay muchos testimonios de jueces, de magistrados que fueron presionados. Hay toda una parte, digamos, más biográfica del personaje, donde intento desnudar cómo ha construido una idea falsa de quién es, haciéndose pasar por un hombre progresista y de izquierda cuando nunca fue un hombre de izquierda. Y luego la segunda parte, pues tiene más los detalles de la investigación, de los presuntos casos de corrupción, de tráfico de influencias, que lo habrían involucrado a él y a otros integrantes de su equipo. Yo los invito a que le echen un ojo a este texto. Pueden encontrar disponible en mi página web, hernangomez.com.mx, algunos de los adelantos, PDFs de este y otros libros míos para que pues se hagan una idea. Si les interesa, he hecho también algunas videocolumnas para mi canal de YouTube, el canal de Hernán, donde también la gente que nos escucha se puede meter para ver un poco por dónde va el libro. Yo leí en voz alta algunos de los capítulos del libro, y si se meten ahí se pueden dar cuenta un poco más, con más detalle, de qué va el argumento. Y bueno, si les interesa, pues pueden comprar el libro. Está en todas las librerías, está en Amazon, está en audiolibro, está en versión impresa. Así que bueno, pues te agradezco mucho a ti y a todo el auditorio por esta oportunidad de
de hablar de mi trabajo. Y de verdad, muchas gracias. No, gracias a usted, maestro, y ojalá podamos en otra ocasión conversar sobre este y otros tantos temas de la red pública, la cosa pública, lo que ocupa y preocupa a los ciudadanos. Encantado de platicar. Muchas gracias. Muchas gracias al escritor Hernán Gómez por haber estado con nosotros. Pausa y volvemos con más.